Capítulo 286. Al abrir el cuaderno, me encontré con una escritura extranjera en bucle, escrita de forma elegante y completamente ilegible. La tinta se había desvanecido en algunos puntos, pero los trazos seguían siendo finos y obsesivamente pulcros, como si alguien los hubiera reescrito cientos de veces solo para mantener vivas las cienas. Hojeé unas cuantas páginas más de símbolos, diagramas y lo que parecía una especie de fórmula intercalada con garabatos paranoicos. Sin patrones, sin nombres, solo sin sentidos. Envié un pulso de energía mental al cuaderno, dejando que mi conciencia se deslizara por la superficie, esperando resistencia. Una serie de ataques, una reacción espiritual, algo que me mordiera. Pero, nada. Sin resistencia, sin retroalimentación, sin compartimentos ocultos. Era, simplemente un libro normal. Miré a Sonson. ¿Se suponía que esto significaba algo o qué? Pregunté. Me miró e inclinó la cabeza, tan confundida como yo. Luego su expresión cambió ligeramente, tornándose pensativa. ¿No es esa escritura en el libro similar al lenguaje que usas en tu cuaderno? Preguntó. Hice una pausa, recordando la primera vez que nos conocimos y cuando Sonson me arrebató mi cuaderno, aquel donde anotaba mi progreso diario de cultivación y otras notas en inglés. Fue un momento extraño. Ahora que lo mencionaba, este libro podría haber sido escrito por otro ser de otro mundo. Pero la escritura no estaba en ningún idioma que yo reconociera. No se parecía al ruso, al árabe ni a ningún otro idioma que pudiera nombrar. Algunas formas me resultaban familiares, como una con 2 travesaños, pero el resto no tenía sentido. Quizás parecía inglés para alguien que solo lo había visto una vez. Algo así como cuando la gente confunde el coreano con el japonés solo porque ambos usan líneas y círculos. No, realmente no, dije. Estaba segura de que parecía similar, respondió. Desde su perspectiva, supuse que las formas podrían parecerse vagamente. Si hubiera visto mi cuaderno, habría sacado algunas conclusiones. Probablemente era un cuaderno de otro mundo. Pero probablemente no de la Tierra. El inmortal paso sangriento, era muy probable que esto tuviera algo que ver con él. De lo contrario, Sonson no habría conseguido algo así. Deberíamos hablar en privado, dije. Me miró y, a pesar de los años que pasamos separados, algo pasó entre nosotros. Un entendimiento silencioso. Ella asintió, ofreciendo una sonrisa que no llegó a llegar a sus ojos. Sus instintos eran extraños. Sonson nunca había sido socialmente hábil. La mayoría de sus soluciones a los problemas interpersonales implicaban matar a alguien. Pero en ese momento, comprendió exactamente a qué me refería y que sospechaba que nos vigilaban. Y comprendió que alguien o algo estaba cerca, aunque ella, una cultivadora de la formación del núcleo, no podía sentirlo. Todo su comportamiento cambió. Esa energía relajada y tranquila que había mostrado tras masacrar a su hermano desapareció por completo. La mayoría de la gente habría necesitado años de experiencia en política y matices sociales para captar lo que insinuaba. Y claro, Sonson me conocía bien, pero llevábamos 2 años separados, y ella había pasado la mayor parte de ese tiempo aislada. Cultivar en interiores no fomentaba precisamente la comprensión emocional. Pero esos huecos no importaban. Sus instintos lo superaban todo. Eran casi sobrenaturales. Una vez me dijo que no era nada especial, solo una corazonada. Algo que le pasaba en situaciones como esta. Debió de haberse dado cuenta de que yo era un ser de otro mundo hace mucho tiempo. Y quizá tenía sus propias preguntas. Pero dado que casi había olvidado ese hecho, probablemente no era tan importante para ella. Fuera yo de este mundo o no, no parecía cambiar el modo en que ella me veía. Si otra persona se hubiera comportado así, habría cuestionado sus motivos y probablemente habría asumido que estaban tratando de darme una falsa sensación de tranquilidad. Pero Sonson no era así. Si no le gustaba a alguien, lo dejaba claro, normalmente matándolo. Eso, a su extraña manera, era un alivio. El resto del vuelo transcurrió en silencio. Le entregué el cuaderno y ella lo guardó en su aro sin decir palabra. Poco después, llegamos a la casa. En cuanto Sonson aterrizó, contempló el paisaje a su alrededor. El exuberante césped verde que se extendía por el jardín, floreciendo bajo el efecto de la primavera. Su mirada se dirigió con naturalidad al porche, donde una joven estaba recostada en una mecedora, casi dormitando. Fu Yating levantó la vista justo a tiempo de vernos.
En el instante siguiente, vi cómo sus pensamientos se aceleraban, y el reconocimiento, la cautela y el cálculo se reflejaron en su mirada en un instante. Hola, estimado anciano, dijo Fu Yating con una risa incómoda. Debe ser Son Son. Mi esposo solo ha tenido buenos comentarios sobre usted. Nunca hablamos mucho de Son Son. Así que lo estaba sacando de la nada. A juzgar por el brillo divertido en los ojos de Son Son, ella también lo sabía. Hola. ¿Cómo estás? Preguntó Son Son con voz despreocupada, pero con la mirada penetrante. Su mirada se posó en la parte inferior del cuello de Fu Yating. ¿Dónde te hiciste esa cicatriz tan elegante? Era la cicatriz que Fu Yating se había hecho durante la expedición en equipo, aquella en la que nos encontramos con el primer lobo del trueno. Era de alguna bestia monstruosa, respondió Fu Yating sin entrar en detalles. Se levantó y se dirigió a la puerta de la casa de piedra. Bueno, prepararé una buena comida. Disculpen. Sus palabras podrían haber sonado abruptas para cualquier otra persona, pero con Son Son, el silencio era probablemente la opción más segura. Tenía la costumbre de disfrutar de la incomodidad que causaba. Son Son se quedó mirando la puerta que Fu Yating acababa de cruzar, luego se giró hacia mí con una extraña sonrisa tirando de sus labios. ¿Qué? Pregunté. No, nada, dijo al principio, luego hizo una pausa y añadió. Nunca pensé que le gustaras de verdad. Me sorprendió. Bueno, eso también me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Arqueé una ceja. No le he dado precisamente una razón para odiarme. Son Son parpadeó, me miró unos segundos y dijo. Su clan fue masacrado. Esperaba algo más que una ama de casa dócil. Y no finjas que no te sorprende. Vale, de acuerdo, admití. Por eso he sido un poco cauteloso con ella. Hay gente de todo tipo en el mundo, dijo Son Son encogiéndose de hombros. No esperaba que tu prometida fuera una de esas personas comunes y corrientes. Lleva una máscara, sí, pero no es para ti. Es para los raros como yo. Bueno, ese fue un análisis bastante completo. Parecía que la verdadera loca acababa de conocer a una falsa, que era lo que siempre supuse que era Fu Yating. Nunca transmitía la misma presencia que Son Son. Carecía de ese toque peligroso. Aunque siempre supuse que tramaba más de lo que dejaba ver. Si otra persona hubiera hecho esa observación, quizá la habría descartado. Pero Son Son tenía un instinto desconcertante con las personas, y era una aguda jueza de carácter. Claro, incluso a ella la podían tomar por sorpresa, como sucedió con su prima Sonsia, quien finalmente la traicionó. Pero aún así, siempre la mantuvo a distancia. Después de eso, llevé a Son Son a conocer a Speedy, y ninguno de los dos molestó mucho. Uno saludó con la mano. El otro bostezó y bajó la cabeza al césped de la entrada, como si fuera demasiado aburrido. Un poco más adentro de la casa de madera, más allá del salón principal y tras una gruesa puerta corredera, se encontraba una de las habitaciones más grandes. Aunque decir habitación era exagerado, parecía más bien un establo sumido en el caos. La paja estaba esparcida en montones desordenados, palitos a medio masticar sobresalían de las tejas agrietadas, y tenues marcas de mordiscos salpicaban las vigas de madera. Todo lo que Batsy consideraba digno de juego, como mantas rotas, plumas, calabazas secas e incluso un muñeco de entrenamiento agrietado, había acabado allí. El aroma del ki bestial flotaba en el aire, mezclado con un ligero aroma ahumado y algo extrañamente dulce, como a fruta quemada. Las marcas de quemaduras en la pared trasera indicaban recientes intentos de práctica con fuego. En cuanto Son Son cruzó la puerta, Batsy dejó escapar un grito agudo y ansioso que resonó en las paredes. Sus pequeños ojos negros se clavaron en el recién llegado como un depredador que capta movimiento en la hierba. En un instante, sus alas se abrieron de golpe, esparciendo paja por todas partes. Sus garras arañaron el suelo de madera mientras se agachaba, lista para abalanzarse. Ella parecía salvaje, extasiada y completamente inconsciente de lo mala idea que era. La mordedura de Speedy en su última emboscada a la hora de la siesta hacía tiempo que había sanado, y al parecer, también la lección. Pero Babsy no era una bestia salvaje cualquiera con cara bonita y escaso control de impulsos. Pertenecía a una estirpe temible. De esas que susurraban advertencias cuando el peligro real se acercaba. Los Bes no poseían inteligencia humana en las etapas iniciales de desarrollo, pero este instinto los mantenía con vida. Batsy saltó sobre Son Son. Este entrecerró los ojos. A punto de saltar, el cuerpo de Batsy se congeló en el aire durante medio segundo.
Sus pupilas se dilataron. Un escalofrío visible recorrió sus alas. Giró en pleno vuelo, abortando el salto, y aterrizó en el suelo de madera entre forcejeos. Cada hebra de su pelaje se erizó como un gato inquieto, y dejó escapar un siseo gutural, no de ira, sino de algo más cercano al miedo primario. Sin hacer ruido, se escabulló tras un montón de heno y se asomó entre los tallos, con los ojos abiertos y temblorosos. Sonson no dijo nada. Simplemente se quedó allí parada. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, no amable, no cruel. Solo, sabiduría. Su mirada se posó en Batsy como una aguja en un globo. Afilada. Sin necesidad de moverse ni un centímetro. Este parece inexperto, dijo. Nada que no se pueda arreglar con un poco de disciplina. Se limitó a mirar fijamente al murciélago, y Batsy se calmó al instante, temblando en silencio. Una parte instintiva de ella reconoció a Sonson como un depredador de varias clases superior a ella. Como debía ser. Aunque estaba bastante seguro de que Sonson no haría daño a nadie cercano a mí, esa seguridad tenía un límite. Se basaba completamente en la suposición de que nadie intentaría ninguna estupidez. No nos quedamos mucho tiempo en la guarida de Batsy. Sonson apenas la miró. Su curiosidad no se extendía a las criaturas a menos que pudieran arrasar ciudades o al menos tuvieran el potencial de hacerlo algún día. Era la siguiente habitación que realmente quería que viera. Mantuve mi mirada fija en su rostro mientras abría la última puerta al final de la casa de madera. Al principio, no hubo reacción. Solo su habitual mirada de leve desinterés al ver a una joven meditando con las piernas cruzadas en el centro de la habitación, con la luz del sol filtrándose por una claraboya de madera. La postura de Wu Yan era firme, su respiración lenta y serena. Su máscara de porcelana descansaba sobre un cojín cercano. Entonces la mirada de Sonson se entrecerró. Sus sentidos de formación del núcleo debieron de haberlo explorado instintivamente. Y fue entonces cuando lo comprendió. La confusión. Luego, la comprensión. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego se abrieron aún más, redondos y sin pestañear, como los de un búho. Dio medio paso hacia adelante, su atención fija en Wu Yan como si estuviera tratando de ver más allá de la superficie. ¿Cómo? Preguntó en voz baja, incrédula. Sonson nunca fue curiosa. No curioseaba ni hacía preguntas. Ese siempre había sido mi papel. Pero incluso ella parecía completamente cautivada. Me puse a su lado, sonriendo levemente. El mundo es un lugar maravilloso, dije simplemente. Solo hay que buscar en las grietas adecuadas. Y a veces, en la gente que está a tu lado. Capítulo 287. Sonson miró a Wu Yan con los ojos abiertos. Luego, casi con demasiada suavidad, su mirada recuperó su calma habitual. Pero lo noté. Bajo esa quietud, estaba más impresionada de lo que aparentaba. Wu Yan también nos miró fijamente, luego se levantó de su posición meditativa e inclinó la cabeza cortésmente. Anciano Feng. Señora Son. ¿En qué puedo ayudarlas? Oh. Así que ya había deducido que se trataba de Sonson. Eso fue, sorprendente. Nunca me había dado la impresión de que Wu Yan tuviera mucha capacidad deductiva. Por otra parte, su respuesta no solo fue respetuosa, sino estratégica. Siempre me dirigía a Sonson formalmente cuando había otras personas cerca. Wu Yan simplemente siguió mi ejemplo. Había aprendido ciertas lecciones aunque no se las había enseñado verbalmente. Si bien es posible que haya mencionado a Sonson una o dos veces de pasada, no recuerdo haberle explicado nunca la naturaleza de nuestra relación o que Wu Yan no tenía que tratarla con tanta formalidad. Sonson no respondió. Simplemente siguió mirando a Wu Yan, quien observaba a su alrededor, visiblemente inquieto bajo su mirada. Para entonces, los sentidos de la formación del núcleo de Sonson sin duda habían captado lo que sucedía dentro del cuerpo de Wu Yan. «¡Qué impresionante!», dijo finalmente Sonson. Había un tono serio en su voz, sin bromas. Sin picardía. Había pasado mucho tiempo leyendo en la biblioteca interna, sobre todo sobre físicos extremos. Y nunca había encontrado un informe como el de Wu Yan. Había tres posibles explicaciones. Primero, este era un físico extremo emergente. Algo común en un mundo como este. En algún momento del pasado, todos los físicos extremos eran nuevos. La segunda.
Otros podrían haber nacido con el mismo físico extremo antes, pero nunca llegaron a nada, por lo que no se registró. Quizás solo eran peones desconocidos que nunca tuvieron la oportunidad de alcanzar su potencial. Probablemente así es como terminaron la mayoría de las personas con el potencial de alcanzar el alma naciente. Y la tercera posibilidad, que esto no fuera un físico extremo en absoluto. Si fuera el primero el segundo escenario, sabía qué hacer. Seguir cuidando a Wuyan. Ayudarla a alcanzar la inmortalidad antes de que su condición llegara al límite de vida. ¿Y si era el tercero? No tenía ni idea. Aún así, mientras su vida no corriera peligro, podría vivir sin saber algunas cosas, por ahora. Esto es lo más hermoso que he visto. Un cuerpo como este, murmuró Son Son. Wuyan se sonrojó, al menos actuó como si se sonrojara y miró a un lado. Por supuesto, la reacción fue deliberada. Como todo lo relacionado con su cuerpo. No funcionaba como una persona normal. Incluso si sentía algo, su cuerpo no respondía instintivamente. Las emociones no se expresaban de forma natural. Debían ser elegidas, imitadas y construidas. Los años de abuso en la granja donde creció habían creado en ella un profundo anhelo. El deseo de ser normal. Aunque yo no tenía ningún problema con que fuera anormal. ¿Qué es ella? Preguntó Son Son, saliendo finalmente de su aturdimiento. Ella es Wuyan. Considérala mi hermana pequeña, dije. Hay momentos en que nuestra diferencia de 2 años se nota mucho. Es decir, no logro interpretar esta situación en absoluto, admitió Son Son. Bueno, no todas las situaciones necesitan ser entendidas, dije. El misterio es parte de la diversión. Entonces levanté mi mano y creé una matriz silenciadora que cubría toda la habitación, seguida por otra, dispuesta en capas con mayor precisión para cubrirnos solo a nosotros. Son Son me observaba trabajar con expresión indiferente. Ni siquiera se inmutó. Ella confiaba tanto en mí. Y eso era un problema. Porque los instintos no se activan contra cosas que ya aceptas como seguras. Una de sus debilidades, en realidad. Son Son dependía demasiado de sus instintos de sexto sentido. Cuando estos no se activaban, simplemente, bajaba la guardia. Son Son, este es un secreto que no quiero que nadie sepa. ¿Entiendes? Pregunté. Me acerqué a Wuyan, le extendí una mano y la ayudé a ponerse de pie. Pero tan pronto como se levantó, activé 8 fantasmas mentales, transfiriendo un breve mensaje directamente a su mente. Gracias a su entrenamiento previo, especialmente a todos esos chequeos físicos y espirituales que solíamos realizar con Miki, su cuerpo no rechazó la información. Los datos se transfirieron sin problemas. Wuyan me miró. Y aquí estaba lo que hacía útil su extraño cuerpo. No podía expresar emociones a menos que lo decidiera. Su rostro no delataba nada. Su silencio y quietud no eran forzados. Simplemente eran naturales en ella. Incluso Son Son, que estaba junto a nosotros, no notó nada. Con suerte, eso significaría que incluso los inmortales que roban cuerpos no se darían cuenta. Un momento después, Wuyan debe haberle transmitido el mensaje a Son Son a través de su propia forma de telepatía. Porque los ojos de Son Son se abrieron de par en par, muy abiertos, por solo una fracción de segundo. Acababa de enterarse de que su padre era un fenómeno que se dedicaba a robar cadáveres. Estaba preparado para cubrir cualquier sorpresa o arrebato extraño de su parte. Pero aparte de ese ensanchamiento inicial, su expresión se estabilizó. Tranquila. Controlada. También podía usar 8 fantasmas mentales para comunicarme telepáticamente. De hecho, mi alcance era incluso ligeramente mayor que el de Wuyan. Pero mi método creaba tenues ondas mentales. El suyo no. Eso la hacía mucho más segura para la comunicación encubierta. Puede que no haya nadie tan meticuloso como para espiar este momento específico, pero si nos enfrentáramos a inmortales, criaturas con una paciencia milenaria, no iba a correr ese riesgo. De todos modos, añadí, revelando casualmente el siguiente gran secreto, solo quería decirte que soy de otro mundo. Esto era una pista falsa, por si algún espía que no podía percibir sentía curiosidad por saber por qué había implementado tantas contramedidas. Estaba revelando mi mayor secreto para ocultar el de Son Son. Y en cuanto a la esperanza de que nadie nos escuchara, eso era pura tontería. Nadie vivió más de 20.000 años siendo descuidado y sin tener en cuenta todo.
Sin embargo, incluso con este secreto al descubierto, era improbable que el inmortal Paso Sangriento me persiguiera. Después de todo, el inmortal Sol Llameante había dicho que se encargaría de todas las amenazas superiores a cierto nivel si interferían o interferían en la secta Sol Llameante. Sí, había planeado algo contra el inmortal Sol Ardiente, y a juzgar por lo escalofriantemente inteligentes que eran todos los inmortales con los que había interactuado hasta ahora, había una buena posibilidad de que tuviera una idea aproximada de lo que había planeado. ¿En serio? Preguntó Song, con la mirada fija en Wuyan. ¿Cómo era tu mundo? Bueno, ¿por dónde empiezo? Me froté la barbilla, sin apartar la vista de Wuyan, que también me miraba. No teníamos ki ni nada parecido. ¿En serio? Son pareció sorprendido. Entonces, ¿cómo te defendiste de las bestias? Probablemente había bestias allí, ¿verdad? O sea, los humanos comen carne. A menos que fueras otra criatura y no un humano. Eso explicaría muchas cosas. ¿Qué se supone que significa eso? Fruncí el ceño. Bueno, simplemente eres un tipo raro, dijo Son. Espera, ¿me estaba llamando raro? El vagabundo asesino con el coeficiente intelectual emocional de un niño de 5 años me estaba llamando raro. Tengo la extraña sensación de que estás pensando algo muy grosero sobre mí. Son también frunció el ceño. Jamás haría algo así, dije. Pero primero déjame explicarte algunas cosas sobre mi mundo. Entonces me fui por las ramas y, a mitad de camino, me di cuenta de que a Son no le importaba. Ya estaba mirando a un lado, por la ventana. Al menos Wuyan tuvo la decencia de fingir que escuchaba, e incluso había un brillo en sus ojos. Esta revelación no fue algo que me gustara mucho, pero era necesario para mantener la ilusión. Además, sentía que no era un gran secreto tratándose de inmortales. Parecían saber con solo una mirada que yo era de otro mundo. Así que revelé un secreto, pero no realmente. Lo más molesto fue que Son solo sintió curiosidad unos 3 minutos después de que se lo dije, y luego dejó de importarle. Me dio la impresión de que estaba decepcionada por lo mediocre que era todo. Bueno, ¿qué esperaba? ¿Un mundo donde los magos andaban por ahí? Lo único que pareció interesarle remotamente fue cuando le expliqué las pistolas y otros tipos de armamento moderno. Pero incluso eso le parecía un método de matar demasiado ineficaz. Terminé mi discurso y Son todavía tuvo la cortesía de sentarse y escucharlo. Bueno, me quedaré con ustedes un rato. ¿Tienen una habitación libre? Preguntó. Bostezando, sin siquiera molestarse en ocultar que mi discurso la había adormilado un poco. Por supuesto que sí, dije. Ahora era el momento de intentar teorizar sobre las condiciones que debía cumplir el inmortal de Paso Sangriento para apoderarse de un cuerpo. También cabía la posibilidad de que solo fuera un bicho raro al que le gustaba complicarse las cosas, y por eso aún no se había apoderado de su cuerpo. Pero eso era improbable, ya que no habría sobrevivido tanto tiempo con esa personalidad. Con el regreso de Son, mi confianza en mis planes se disparó. Así que, al día siguiente de que se instalara en nuestra nueva casa, me puse manos a la obra. Todas las estrategias que antes había sido demasiado cauteloso para intentar ahora parecían ejecutables. Me senté en la biblioteca, leyendo libros, sin preocuparme demasiado por la nueva presencia sellada en el sótano. Ahora que Son y yo estábamos juntos de nuevo, teníamos que encontrar la manera de combatir a su padre. Teníamos hasta que ella alcanzara el alma naciente para descubrir cómo funcionaba su técnica de reencarnación. En ese momento, estaba investigando a los seres de otro mundo. Y cada día que pasaba, apreciaba aún más mi primera técnica fundamental. Aunque había intentado calcularlo todo para que no fuera así, incluso si mi elemento estaba mal y tal vez nunca volviera a avanzar, solo sería un poco lamentable. Con esta técnica, podría potencialmente leer todos los libros de esta enorme biblioteca en 1 o 2 siglos. Buscar información era sencillo. Asimilarla, aún más fácil. Actualmente estaba investigando si los seres de otros mundos sobrenaturales podrían traer o convertir sus sistemas de poder a este mundo. Los resultados fueron impactantes. Un habitante de otro mundo había creado la profesión de conjurador de matrices. Era un cultivador de formación del núcleo de una secta ya extinta hace aproximadamente 30.000 años, y para los estándares actuales, solo alcanzó el nivel 3 como conjurador de matrices.
Esto significaba que la conjuración de matrices era inútil durante su vida, ya que, como cultivador de formación del núcleo, las matrices de nivel 3 funcionaban mejor como una comodidad al viajar. No le servirían en una batalla en la que podría haber tenido dificultades. Pero, ¡guau! Crear algo completamente nuevo, de un mundo diferente, no debió ser fácil. Con el paso de los siglos, la profesión se fue perfeccionando y elevando hasta lo que es hoy. Un sistema que podía acompañar al cultivador en todos los ámbitos del cultivo. Había registros de formaciones incluso antes de esa época, pero eran primitivas y básicas. No fue hasta que se integraron con esta nueva profesión y experiencia que se convirtieron en algo notable. Esto fue tan jodidamente interesante. Pero era una pena que incluso la secta del Sol Ardiente careciera de muchos registros de hace 30.000 años. En comparación con la línea de tiempo de la Tierra, hace 30.000 años los humanos ni siquiera habían desarrollado la agricultura o asentamientos permanentes. ¿Y este mundo de cultivo, hace 20 o 30.000 años? Sorprendentemente, no había cambiado mucho. Este mundo estaba estancado. Solo milenios podrían mostrar cambios notables. Negué con la cabeza, apartando esos pensamientos y me recosté en el frío suelo de la biblioteca, dejando que mi mente se calmara. La razón por la que estudiaba este concepto de sistemas de poder sobrenaturales convertidos en ki era el inmortal paso sangriento. Podría tener cartas ocultas. Si hubiera podido usar el sistema de su antiguo mundo, habría tenido que modificarlo y adaptarlo al ki. Eso requeriría una mente brillante y una cantidad absurda de tiempo. Definitivamente tenía esto último. Y probablemente también lo primero. Se teoriza que el creador de la conjuración de arreglos lo hizo usando un elemento desconocido que le permitió moldear una versión de su magia ancestral en una técnica de fundación viable. Luego, basándose en eso, creó formaciones que otros podían usar en este mundo. Las técnicas fundamentales podían hacer posible lo improbable. Y luego lo reconstruyeron desde cero. Fue humillante saber que había existido gente así. Pero también fue triste. Probablemente agotó su potencial intentando lograr todo esto. Probablemente nunca logró la configuración correcta de las técnicas fundamentales para avanzar en su cultivo. Aún así, creó algo que perduró. Cada vez que leía sobre personas extraordinarias de otros mundos como esta, mi propia existencia se sentía un poco menos única. Si hubiera sabido de estas personas cuando transmigré por primera vez, podría haberme destrozado. Pero ahora, tenía muchas ganas de aprender más. Había muchísimas cosas interesantes. Capítulo 288. El invierno siempre era una estación silenciosa, solo el sonido del viento rompía el silencio de esta incómoda mañana. Nunca imaginé cómo resultaría un desayuno con Sonson y Fuyatin. Sin embargo, una cosa era segura. William fue lo suficientemente inteligente como para llevarse su comida y desaparecer en la casa de madera con el pretexto de entrenar. Elegante. Lamentablemente, no podía hacer un huía ni desaparecer. En cuanto salí, supe que probablemente se pelearían, y no de forma amistosa. Y no iba a dejar que Sonson intimidara a Fuyatin mientras yo me hacía el inocente en otro lugar. Sin mí cerca, sabía que Sonson no se contendría y que Fuyatin no podía hacer nada más que aceptarlo. Estaremos en una reunión con los ancianos internos por un buen rato, así que no necesitas preparar el almuerzo, le dije a Fuyatin. ¿En serio? ¿Se habla de algo bueno por ahí? Preguntó Fuyatin cortésmente. Con Sonson presente, se había comportado con excesiva cortesía desde su llegada. Lo cual era agradable y molesto a la vez. Me gustaba más cuando era irritante. Nada que debas saber, dijo Sonson con una sonrisa amable, como si eso diluyera sus palabras bastante groseras. Fuyatin asintió y no hizo más preguntas, volviendo a comer su desayuno. Solo bromeaba. Van a hablar sobre mi posición en la secta, añadió Sonson. ¿Por qué se tomó la molestia de ser grosera, solo para revelarlo al final? Solo intentaba que Fuyatin reaccionara de alguna manera. Por desgracia para Sonson, Fuyatin era difícil de dominar. Me llevó muchos meses dominar su personaje. Dudaba que Sonson tuviera la paciencia para eso. Y, sinceramente, tenía mejores cosas que hacer. No es que eso la hubiera detenido antes, pero generalmente era aburrido. A los viejos no les gusta que esté aquí y probablemente esperaban que muriera en alguna zanja, dijo Sonson, dándole un mordisco a los bollos de cerdo.
Pero les voy a meter la cabeza a todos en el barro y a asumir una posición poderosa como anciano interior o les corto la cabeza. Fruncí el ceño y la miré con desaprobación. Quitarles la cabeza metafóricamente, por supuesto, añadió como una ocurrencia posterior. Necesitamos empezar a conseguir apoyo real para que te conviertas en el líder de la secta, dije. Por cierto, ¿cuánto tiempo crees que te llevará a alcanzar el reino del alma naciente? Unos 50 años, más o menos una década, dijo Sonson. Eso fue bastante tiempo. Sabía que seguía siendo impresionante. Alcanzar el alma naciente antes de cumplir 100 años probablemente marcaría algún récord. Pero sería mejor si hubiera sucedido antes. También debería poder alcanzar la formación del núcleo a los 50. Así que, unos 30 años más. De cualquier manera, no estoy muy preocupada, confesó Sonson. Tu esposo lo tiene todo bastante planeado. Incluso Zungon, uno de mis mayores adversarios, podría apoyarme y terminar de nuestro lado. Eso es una gran ventaja. Zungon no es precisamente de nuestro equipo. Pero podría estar dispuesto a escucharme si hablo, y podría convencerlo de que esta es la mejor decisión para la secta, dije. Creo que también deberías intentar impulsar una técnica de grado celestial, dijo Fu Yating, dejando caer la máscara inocente que había construido alrededor de Sonson. Esto hizo que Sonson sonriera al notar la mirada calculadora en la mirada de Fu Yating. ¿Estás seguro de que este sería el mejor momento para preguntar algo así? Pregunté, sin descartar la sugerencia de Fu Yating a pesar de que me parecía un poco exagerada. Creo que sí, dijo Fu Yating. Después de todo, cuando se niegan a darte la técnica de grado celestial, la mesa de negociaciones se sentirá más igualitaria y menos autoritaria para ellos, ya que da la impresión de que has negociado y de que tienen cierto poder sobre ti. Es una buena idea, dijo Sonson. Estuve de acuerdo con ella. Si deciden darte la técnica celestial, mucho mejor, dijo Fu Yating, volviéndose hacia mí. Tienes que presionar para conseguirla como si realmente la quisieras. Sin ofender a Lady Song, eres mucho mejor negociando. No me ofendo, dijo Sonson. Luego sonrió y añadió. Míranos, todos somos una gran familia feliz ayudándonos unos a otros. Eso incomodó a Fu Yating, pero Sonson parecía llenarse de energía al ver a alguien actuar así. Realmente disfrutaba haciendo sentir a los demás un poco incómodos o molestos. Después de comer, se acercaba la hora de la reunión. Sin embargo, no teníamos por qué ser los primeros en llegar. ¿Necesitas ayuda con los platos? Pregunté mientras Fu Yating recogía los platos. Yo también recogí los míos y los puse en la encimera de la cocina. Sonson arqueó una ceja interrogativamente ante mis palabras, pero también tomó su propio plato y lo trajo. Un hombre, sobre todo un cultivador poderoso, ayudando a su esposa mortal a lavar los platos. Como decía mi madre del clan Liu, la cocina no es lugar para hombres. Este mundo era bastante tradicional. ¿Un marido ayudando a su esposa? ¡Qué absurdo! Probablemente estaba loco. Que lo quemen en la hoguera. Sonreí mientras imaginaba a Sonson diciendo esas palabras. Nunca he lavado platos, ni he hecho ninguna tarea en mi vida. Pero con esta advertencia, te ayudaré si me necesitas, ofreció Sonson con cara seria. Estaba bastante seguro de que no quería ayudar. Pero fue agradable verla considerada. Pasos pequeños, supongo. No, deberías concentrarte en tus cosas. Yo me encargaré de cocinar y lavar los platos. Fu Yating negó con la cabeza. Gracias por la oferta. Aunque si quieres hacer algo por mí, no me dejes esperando ansiosa más tarde, y cuéntame los resultados de la reunión. Por supuesto, asentí y Sonson y yo salimos. Fu Yating nos saludó por última vez al salir al porche y levitar suavemente. Sonson usó el poder de su denso ki, y yo usé una armadura de jade ceñida para flotar. Luego, después de cargar un poco la batería, salimos disparados como cohetes, con el viento agitándose detrás de nosotros y empujando la hierba para que se balanceara y bailara a nuestro paso. Mientras volábamos, Sonson sonrió y dijo, ahora entiendo por qué la tienes cerca. Es una buena persona. No diría que soy buena persona. Pero fue útil tener a Fu Yating cerca, ya que me daba otra perspectiva sobre cualquier problema que pudiera tener. Llegamos a una vieja casa de piedra enclavada entre dos grandes rocas junto a la montaña del sol llameante. Sus paredes cubiertas de musgo y su techo erosionado le conferían un encanto tranquilo y antiguo.
Junto a ella se alzaba un pequeño establo, rústico pero sólido, con un ligero aroma a paja y excremento de caballo que emanaba de su interior. Todo el lugar parecía sacado de una pintura medieval. Como todo el lugar no parecía lodo derretido, era seguro asumir que fue construido después de la calamidad celestial. Cada reunión entre los ancianos internos se celebraba en un lugar diferente por razones de seguridad. No había un aviso oficial sobre dónde se celebraría, pero si se percibía la presencia de 3 o 4 ancianos del núcleo en un mismo lugar, probablemente se celebraría una reunión. Aterrizamos en el suelo carbonizado y nevado y entramos en la destartalada casa de piedra. Aquí huele a estiércol de vaca. Alguien se esforzó mucho para que este lugar pareciera la casa de un campesino, dijo Sonson. Me encogí de hombros y seguí buscando alguna entrada oculta que condujera al subsuelo, donde presentía que estaban los demás ancianos internos. Finalmente encontramos una escalera en la parte trasera de la casa, donde normalmente se ubica un refugio antitormentas. Bajamos las escaleras y, tras un breve descenso, llegamos a una habitación modesta y tenuemente iluminada. En el centro había una mesa redonda de piedra con sillas de madera a su alrededor, la mayoría de las cuales ya estaban ocupadas por ancianos internos. El escenario gritaba culto secreto de hombres antiguos que deciden el destino del mundo y todo lo que necesitaba era un cántico iluminado con antorchas y túnicas ceremoniales. Sonson reclamó una silla al otro lado de la mesa. Yo escogí una a 3 asientos de distancia, la distancia justa para una neutralidad plausible. En su mayoría, cuando hacía sugerencias, la gente no las rechazaba de inmediato solo porque su rostro estaba al lado del mío. Tenía una cara bonita, pero su expresión elitista hacía difícil que las personas a las que había perjudicado en el pasado estuvieran de acuerdo con ella. Miré alrededor de la habitación y mentalmente noté las caras habituales. Zungon estaba allí, sentado con los ojos cerrados y los brazos cruzados. Suki se sentía más fuerte que antes. Parecía que había tomado mis palabras en serio y se preparaba para el siguiente paso en su cultivación. Aunque fue sorprendente que Kai-Yu no hubiera aparecido hoy. Después de todo, había estado involucrado en el asunto con Son-san. Sin embargo, parecía que ya había resuelto el asunto antes de esta reunión, pues no nos miraban con hostilidad. ¿Qué habría podido decirles para tranquilizar a todos tan completamente? O mejor dicho, ¿cuánto había mentido y sobre qué? Porque si les hubiera dicho la verdad, algunos seguirían enojados. El padre de Sonson tampoco estaba allí. Era sorprendente, dado que ocupaba un alto cargo como líder del clan Son. No me molesté en pensar demasiado en ello y cerré los ojos, abriendo mis sentidos para comprobar si se acercaba a algún ki o si llegaba tarde a la reunión. Poco después de nuestra llegada, comenzó la reunión y los informes habituales. La mayoría trataba sobre cómo iba el proceso de reconstrucción, según lo previsto y sin indicios de sabotaje externo hasta el momento. Una cosa buena que las monstruosas oleadas de bestias habían hecho era hacer que la infiltración en la secta del Sol Ardiente fuera casi imposible. Tampoco ha habido ninguna brecha de seguridad, afirmó uno de los ancianos internos. Zungon asintió y me miró. ¿Y tú, Liu Fen? ¿Tienes alguna novedad relacionada con tus funciones como anciano de técnicas marciales a cargo de la biblioteca interior? Creo que quedaron muchos libros sin catalogar, e incluso encontré algunas notas de poderosos cultivadores del pasado, dije. Me gustaría empezar a catalogarlo todo y ver qué tenemos realmente en la biblioteca. Probablemente me dedicaré a esto el resto de mi vida, así que estaré bastante ocupado. Los ancianos asintieron, aparentemente conformes con mi plan de investigar y descubrir cualquier conocimiento dejado por nuestros predecesores. Además, me gustaría disculparme de antemano por si estos nuevos compromisos me impiden asistir a todas las futuras reuniones de ancianos internos. A menos que tenga algo importante que informar, probablemente no asistiré, añadí. Todos asintieron, y nadie pareció ofendido ni molesto. Sobre todo porque esto significaba que no tendrían que competir conmigo políticamente. Sin mí, tendrían una porción mayor del poder. Después del mío vinieron otros informes y hasta el momento no había nada fuera de lo normal. Las bestias monstruosas también se han comportado con normalidad este año, a diferencia de los dos últimos. Lo que significa que este invierno podría transcurrir sin desastres, informó el anciano a cargo de los escuadrones de exploración. Muchos ancianos dieron un suspiro de alivio. Según informes que leí en la biblioteca, el año pasado incluso hubo bestias de la formación del núcleo atacando la secta.
Normalmente, con un cultivador del alma naciente presente, eso no sería un gran problema. Pero sin el líder de la secta, esas bestias representaban una verdadera amenaza. Zungon se giró hacia mí y me señaló con la cabeza. ¿Qué opinas de esto, Liu Feng? Ya que eres el experto en bestias monstruosas que tenemos en la secta, ¿qué opinas de todo esto? Creo que deberíamos seguir preparándonos este año, igual que los anteriores, dije, mirando a los ojos a cada anciano en la sala antes de continuar. Pero dudo que necesite contarles todo esto, ya que solo un insensato bajaría la guardia ahora. Después de una breve pausa, parecía que la atención de todos se había agudizado, incluso los ancianos que habían estado distraídos hasta ahora. Pero la secta también debería preparar algo más que una simple estrategia defensiva. Deberíamos prepararnos para un contraataque, sugerí. Después de todo, tenemos que lidiar con esta situación ahora. Porque hasta un ciego puede ver que en una guerra de desgaste, las bestias van a ganar. De eso no hay duda. La mayoría de los ancianos asintieron, mostrando su acuerdo. El consenso general fue a favor. Bien, ahora que ya lo aclaramos, hablemos de las buenas noticias, dijo Zungon. Tenemos sangre nueva que se une como cultivador de formación del núcleo. Bienvenida Song Song, como nueva anciana del núcleo. Hubo un breve aplauso, pero estaba claro que algunos de los ancianos ni siquiera intentaban ocultar su disgusto porque ella se uniera a sus filas. Ahora, como es tradición, deberíamos elegir un puesto para Song Song, dijo Zungon, volviéndose hacia ella. ¿Y tú, anciana Song, tienes alguna idea de qué puesto quieres? Lamentablemente, en estos tiempos, hay muchas vacantes, así que podrías tener la oportunidad de conseguir el puesto de tus sueños. ¿Puedo convertirme en la anciana de la guerra? Preguntó con valentía. ¿Anciano de la guerra? Solo por el nombre, parecía un puesto de alta jerarquía. Pero el destello de incomodidad en la expresión de Zungon me indicó que el título encierra algo más que su grandiosidad. Zungon se rascó la barbilla y pareció un poco incómodo mientras decía. Eso es un poco, ese puesto lo ocupa tu padre. Son sonrió. Claramente ya lo sabía y solo buscaba provocar a alguien. ¿Y entonces? No está en esta reunión y, claramente, no le importa el puesto, dijo. Algunos de los ancianos restantes del clan Son no parecieron complácidos cuando ella dijo eso. Pero cuando su mirada los recorrió, apartaron la vista como perros apaleados. Sabían que ella nunca fanfarroneaba, y cualquier amenaza allí probablemente se extendería justo después de la reunión. Después de todo, la mayoría de ellos eran cultivadores del establecimiento de la fundación y la conocían lo suficientemente bien como para entender que si no tenían el poder, debían mantener la boca cerrada o ella los cerraría con un golpe limpio y decapitador. Zungon parecía dispuesto a negarse y tratar de calmar la tensión que se acumulaba en la habitación. ¿Qué tal el anciano de la guerra en campo abierto? Sugerí. Esa era otra posición que le permitiría a Son Son formar un ejército, algo que los demás sin duda intentarían impedir. Pero era una buena plataforma de negociación para empezar, y podía usarse para aprovechar una técnica de grado celestial. Estoy de acuerdo con eso, dijo uno de los ancianos. Zungon, que estaba frunciendo el ceño y parecía dispuesto a rechazar la petición de Son Son, sonrió cuando miró en mi dirección. Por supuesto, el Elderson ha demostrado claramente su experiencia en estos asuntos, dijo. ¿Qué? Capítulo 289. Con ellos aceptando tan rápido, ni siquiera tuve la oportunidad de mencionar la técnica esquirade. ¿Por qué aceptaron tan rápidamente cuando rechazaron de plano la sugerencia de Son Son? Había asumido que rechazarían cualquier posición de guerra o de guardia o cualquier cosa que permitiera a Son Son construir un ejército. ¿Qué estaba pasando aquí? Claro, en la jerarquía, su posición de mayor era inferior a la mía. Pero ella estaría a cargo de los combatientes. Y con lo peligrosa que ya era Son Son sin ejército, nunca pensé que estarían de acuerdo. ¿Subestimaron el peligro simplemente porque los ejércitos significaban poco en este mundo comparados con un poderoso cultivador? No, incluso ellos comprendían que la cantidad de enemigos tenía su propio poder. A menos que, no pensaran que Son Son tenía el carisma suficiente para animar a la gente a unirse a su causa. No, esa suposición les parecía demasiado ingenua. Tal vez algunos de los ancianos internos ya habían anticipado nuestros movimientos y habían coordinado silenciosamente los suyos. ¿Alguien tiene algún problema con que Son Son se convierta en el anciano de la guerra en campo abierto?
preguntó Zungon. Nadie dijo una palabra de protesta. Son Son me miró. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Seguía siendo una buena postura. Bien. A partir de hoy, Son Son, junto con el anciano de la guerra defensiva y otros en puestos similares, comenzará a trabajar en la creación de una fuerza defensiva y un posible equipo de represalia contra las bestias monstruosas, anunció Zungon. Este invierno, debemos hacer que sangren profusamente. Esa declaración recibió varios gestos de aprobación. También quisiera plantear otro asunto, dije, levantando una mano. Son Son es ahora una anciana directamente involucrada en la guerra y uno de los talentos más destacados de la secta. Sugiero formalmente que le otorguemos una técnica de grado celestial para no perder prestigio frente a las otras grandes sectas. Un silencio denso invadió la sala. Los ancianos se miraron entre sí, esperando que alguien más hablara. ¿Quién acepta darle a Son Son una técnica celestial? Que levanten la mano, dijo Zungon, sin levantar la suya. Son Son y yo queríamos a los nuestros. Nadie más nos siguió. Así que no les importaba entregarle un ejército siempre y cuando no pudiera afilar su propia espada. Era un trato calculado. Darían la ilusión de poder mientras ocultaban la verdadera amenaza. Bueno, parece que después de que ya se le ha dado una posición de mando, entregar una técnica de grado celestial sería demasiado, dijo uno de los ancianos del núcleo con calma. Ah. Ahora lo entendí. Esperaban esta propuesta y la aceptaron de antemano. El puesto se les permitió como cebo, algo que podían conceder mientras negaban la recompensa verdaderamente peligrosa. También me dieron una posición alta, más alta que la de ella, y me concedieron una técnica de grado celestial, señalé. Tu situación era diferente, dijo Zungon, hablando en mi contra por primera vez desde nuestro encuentro con el inmortal. En aquel entonces, eras el único talento prometedor. Y en el caso de Son Son, no queremos parecer nepotistas. Si quiere una técnica de grado celestial, que se la pida a su padre. ¿Nepotismo? ¿Se dio cuenta este hombre de que casi todos los puestos de anciano aquí existían gracias al nepotismo? Era una razón demasiado estúpida como para argumentar en contra. Incluso si hubiéramos intentado aprovechar su posición para la técnica, nunca la habrían aprobado. Intenté presionar más, pero fue inútil. Finalmente, dejé el tema por ahora. Ni siquiera Zungon me apoyó. Estaba poniendo límites a su apoyo. Todos pensaban que era demasiado peligrosa y que usaría la técnica imprudentemente. Lo cual, no estaba del todo mal. La reunión se prolongó con más informes menores, pero no pude evitar sentirme decepcionado por no haber conseguido la técnica de grado celestial para Son Son. Luego terminó la reunión y salimos a caminar, con algunos de los ancianos todavía hablando y haciendo algunos horarios sobre cuándo volvernos a reunir. Son Son llevaba su habitual máscara de indiferencia, pero un solo músculo se contrajo en su mandíbula. Eso era todo. Pero la conocía demasiado bien como para no percatarme de ello. Una vez afuera, volamos hacia arriba en silencio. Una vez que estuvimos a una distancia que no nos permitiera oírnos, lancé una formación silenciadora. Eso salió mejor de lo esperado, dijo Son Son. ¿Crees eso? Pregunté. Ambas sabíamos que no conseguiríamos esa técnica de grado celestial, así que era inútil preocuparse, dijo. En fin, le voy a dar la buena noticia a Fuyatin. Dijo que no la hiciera esperar con ansiedad. Pensé en dejarlas solas y en la posibilidad de que Son Son intimidara a Fuyatin, pero después de la ayuda que Fuyatin les dio antes, dudé que Son Son hiciera algo. Que tuvieran su incómodo vínculo de chicas. Voy a mi primera lección con Kaiu, dije. Hoy tuve una clase con el conjurador de matrices de nivel 7. Esperaba que estuviera en la reunión, pero al parecer tuve que encontrarlo yo mismo. Bueno, ve y haz lo que quieras, dijo Son Son, volando hacia la casa. Permanecí flotando en el cielo, el viento frío rozando mis túnicas mientras expandía mis sentidos hacia afuera, dejándolos fluir sobre la secta como una red lanzada sobre el agua. Al principio, no había nada, solo el silencioso zumbido de poderosos cultivadores, el suave movimiento de las formaciones y el ki apagado de innumerables discípulos. Pero entonces lo capté. Una imagen borrosa. Un punto en mi percepción donde todo se volvía borroso e indistinto, como si el propio ki se negara a asentarse allí. Estreché mi enfoque y volé hacia ello. El mundo se volvió borroso debajo de mí hasta que llegué a esa anomalía.
Y allí estaba, Kaiu, de pie sobre una roca cubierta de musgo como si fuera un trono, con un codo apoyado tranquilamente en ella. Parecía completamente relajado, como si no se hubiera estado escondiendo de mi vista. Como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. Él canceló el arreglo que había usado para ocultar su presencia y me saludó. «Me encontraste rápido», dijo. «Así que por fin decidiste venir a clases». «Nunca sentí que hubiera algún tipo de horario al que tuviera que presentarme», dije. Se encogió de hombros. «Bueno, tengo muchas cosas que hacer, así que deberías ser más consciente de mi tiempo». «Lo siento, seré más consciente la próxima vez», respondí. «Estaba bromeando», dijo. Miré su rostro inexpresivo, tan indescifrable como siempre. Sin petulancia, sin desafío, ni siquiera diversión. Solo esa mirada tranquila y vacía. ¿Cómo carajo se suponía que alguien iba a saber que estaba bromeando con ese tipo de expresión? Asentí. ¿Qué aprenderemos primero para empezar las lecciones? Bueno, primero quiero saber en qué nivel estás. Así que vamos a tener un pequeño entrenamiento, dijo. Claro que una batalla sin incentivos no te ayuda a dar lo mejor de ti. Así que si puedes vencerme, te daré una matriz de nivel 7. Incluso si no fueras un conjurador de matrices, tampoco podría ganar contra un cultivador de formación de núcleo, dije. No te preocupes, no usaré nada superior a una matriz de nivel 4 ni nada que me dé una ventaja abrumadora. Puedes usar lo que quieras, incluso astucia. Intenta vencerme, dijo. Asentí y no esperé ninguna señal oficial para empezar la pelea. Dijo que se permitían trucos. Junté las manos y dejé que el ki dentro de mí se avivara. Un verde claro, titilante como una llama etérea. El aire se distorsionó al formarse una matriz a nuestro alrededor. Paredes azules translúcidas que crepitaban con relámpagos, cada rayo ansioso y errático. Sin dudarlo, activé su función principal. Un autoataque basado en dióxido de carbono. Cualquier cosa que exhalara sería atacada. En cuanto respiró, retumbó un trueno. Una serpiente de relámpagos surgió, silbando hacia él como si ya hubiera captado su olor. Interesante, dijo Kaiu justo cuando el rayo se acercaba. Un escudo circular se formó ante él, y el rayo se estrelló contra él. El escudo se quebró. Pero lo salvó de ser alcanzado. Esto se activa con la respiración, ¿verdad? ¿Cómo lograste que funcionara? Nunca había visto algo así, dijo. Mientras hablaba, formó otra formación. Parecía una jaula que nos rodeaba. Inteligente. Así, el rayo no impactaría en los barrotes y derrumbaría la estructura. Mi formación funcionaba según la lógica de que el rayo era una energía perezosa y tomaría el camino más fácil hacia su objetivo. Esto se llama matriz de sellado encadenado, añadió. Para entonces, una bola de relámpagos crepitantes se había reunido en lo alto de mi propia formación. Se enroscó como una serpiente preparándose para atacar, y luego desató su furia. Más de una docena de rayos cayeron. Cada uno persiguió a Kaiu con venganza divina. Pero él no se quedó de brazos cruzados. Su formación se encendió con calor, distorsionando el aire a su alrededor. Cadenas ardientes estallaron, gruesos eslabones fundidos chocando contra mi rayo. El campo de batalla estalló en caos, con destellos blancos cegadores y naranjas ardientes que se extendían de un lado a otro. Las ondas de choque se extendieron. El lodo voló por todas partes. La tierra se agrietó. Cada rayo que invoqué fue correspondido con una cadena en llamas. Pero Kaiu se adaptó rápidamente. Encontró el ritmo de mi relámpago. Más y más cadenas estallaron, retorciéndose como serpientes. Se abalanzaron sobre mí, demasiadas, demasiado rápido y en forma de red. Sin espacio para esquivarlas. Desaceleración temporal. Mi corazón latía con fuerza. Activé mi técnica de fundación. El tiempo se detuvo lentamente. Las llamas se detuvieron, suspendidas en el aire como un mural congelado en una pausa divina. No perdí el tiempo prestado. 6 matrices más se superpusieron a mi matriz de truenos, fusionándose en una nueva construcción. Invertí más de la mitad de mi ki. Una armadura de jade estacionaria se formó, no alrededor de mí, sino alrededor de Kaiu, sellándolo en su lugar. Es hora de que pruebe su propia medicina. Reflejé su técnica, invirtiendo el concepto de sellado. Desde arriba, cadenas de llamas estallaron desde el cielo, envolviendo a Kaiu en una burla de su propio estilo. Aplaudir.
Mis manos se encontraron y el trueno resonó como un veredicto divino. Sello. Todo se detuvo. Las cadenas se bloquearon. El fuego se atenuó. El ki de Kaiu se detuvo. Se detuvo en su origen, congelado como un río enterrado bajo el hielo glacial. Yo lo tenía. ¿O lo hice? Se formaron grietas en la armadura de Jade. Fisuras brillantes como hielo bajo los pies. Kaiu tembló, no de miedo, sino por la presión de su ki. Entonces. ¡Bum! Una onda expansiva se extendió hacia afuera. Su ki de formación del núcleo se elevó como un maremoto. Mi matriz de sellado se hizo añicos, rompiéndose en 1000 fragmentos. Las cadenas de fuego estallaron en niebla. Permaneció intacto. Su sola presencia deformó el campo de batalla. El poder lo enroscó como una bestia y su expresión era indescifrable. No está mal, dijo. Entonces, alzando una mano, la presión desapareció como nunca. Perdí. El trato era que no usaría mi cultivo. Me sellaste, y no tuve tiempo de responder con otra formación. Así que me doy por vencido. Al menos era justo. Luego me miró durante demasiado tiempo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Tengo esta sospecha desde que rompiste mi matriz de sellado del espejo plateado cuando los hermanos se peleaban, dijo, entrecerrando los ojos. Pero tu elemento no es el jade, ¿verdad? Puede que sí, puede que no, me encogí de hombros. Tu velocidad para conjurar matrices es increíble, dijo Kaiu. Incluso con mis sentidos como cultivador de formación del núcleo, apenas vi lo que sucedió y las matrices se conjuraron en un instante. Eso ya lo sabía. ¿Hay algo en lo que deba trabajar? Pregunté. Copiar mi matriz fue un poco imprudente, dijo. Pero supongo que con tu técnica secreta que te permite construir matrices tan rápido, no es un problema. Se frotó la barbilla, entrecerrando ligeramente los ojos como si sopesara un gran dilema cósmico. Los segundos se convirtieron en un minuto, luego en más. El silencio se alargó lo suficiente como para que mi anticipación se convirtiera en un ligero aburrimiento. ¿Hay algo que te preocupe? Pregunté. No, solo intento pensar en qué matriz de nivel 7 darte. Tuve que esforzarme mucho para no sonreír cuando dijo eso. Si no, podría malinterpretarlo. Capítulo 290. Kaiu continuó analizando el resto de mi batalla, identificando qué había salido mal y qué había salido bien. En general, no tenía críticas reales. Mencionó algunas cosas, pero en su mayoría eran coyunturales. Además, incluso si perjudicaste tu cultivo al elegir el elemento equivocado o una técnica deficiente para desarrollar tu técnica central, si te conviertes en un conjurador de matriz de nivel 5, incluso los cultivadores de formación central tendrán que ser cautelosos contigo. Con la velocidad con la que lanzas las matrices, la cantidad se convierte en una cualidad propia, dijo. No perjudiqué mi cultivación. Tengo una visión clara del camino que sigo, dije. Quizás si hubiera nacido en este mundo, mi enfoque parecería erróneo, sobre todo sin una idea clara de cómo desarrollar una técnica fundamental. Pero sabía exactamente lo que quería. Tenía todas mis técnicas futuras planeadas. Aunque la única desventaja de mi elemento es que no tiene ninguna técnica que pueda considerarse de combate directo, expliqué. Con la rapidez con la que lanzas formaciones, eso solo puede cubrir cualquier debilidad. Simplemente practica algunas técnicas de grado terrestre, domínalas, y estarás listo, dijo. No se equivocaba del todo. Una técnica de fundación era casi tan poderosa como una técnica de grado terrestre. Sin embargo, eso no consideraba la compatibilidad elemental ni la sinergia entre las técnicas de fundación. Bueno, de todos modos no tengo planes de ser un luchador de primera línea, me encogí de hombros. En fin, veo que eres de los que siempre se menosprecian. Pero no voy a perder el tiempo intentando arreglar eso, dijo. En lugar de eso, me retractaré de mi anterior afirmación de que tal vez me superarás. No. Sin duda me superarás. ¿De acuerdo? Respondí sin saber cómo tomar el cumplido. El mínimo que alcanzarás es el nivel 7. Y a diferencia de mí, podrías ser capaz de usar ese nivel por completo si te conviertes en un cultivador del alma naciente, dijo. Un pergamino apareció en su mano con un movimiento de muñeca al sacarlo de su anillo de almacenamiento. Sin decir palabra, me lo lanzó, y lo atrapé en el aire con una facilidad innata. Ábrelo. Es una matriz de nivel 7 y tu recompensa por frustrarme. Estúdiala.
Aprenderás mucho sobre matrices defensivas. Noté que te faltaban cuando ataqué con las cadenas de fuego. En lugar de defenderte, contraatacaste. De hecho, se me dan mejor las formaciones defensivas. Mi primer maestro se especializó en ellas, dije, recordando la herencia de Shinma. Había numerosas formaciones defensivas de nivel 4 allí. Había aprendido la mayoría, excepto las que requerían condiciones ambientales específicas. Entonces simplemente tienes una forma suicida de luchar, suspiró. No es un suicidio, dije. Confiaba en poder detenerte antes de que te cayeran las cadenas en llamas. Fue un riesgo calculado. Mi estilo de lucha podría parecer imprudente, pero había luchado contra Sonson innumerables veces. Sabía lo que era peligroso. Dejar que un enemigo siguiera luchando era más peligroso que tomar una decisión audaz para acabar con él rápidamente. Pero eso ya no me importaba. Abrí el pergamino. Activé mi técnica de fundación y comencé a leer la matriz compleja de alto nivel. Su nombre era matriz de sacrificio de almas bestiales. En resumen, se fortalecía a medida que las bestias monstruosas morían cerca. Absorbía su ki, carne, sangre, incluso sus almas. ¿Qué tan fuerte podría llegar a crecer? No había un límite real. Algunos registros afirmaban que, una vez fortalecido, incluso los cultivadores del alma naciente luchaban por superarlo. Este fue el mejor conjunto defensivo que jamás había visto. Comencé a releerlo, pero desactivé mi técnica cuando Caillou comenzó a hablar. Puedes estudiar eso cuando quieras. Por ahora, concéntrate en aprender matrices de nivel 5. Ese es el siguiente paso, dijo. Está bien, asentí, envolviendo el pergamino y guardándolo en mi anillo. Nunca ha habido un conjurador de matriz de nivel 5 menor de 30. Así que batirías un récord, dijo. Bueno, para ser justos, tampoco ha habido un conjurador de matriz de nivel 4 menor de 20. Ya eres un monstruo. Pero no dejes que un engreído te arruine el impulso. Asentí. Pero antes de que pudiera continuar la lección, saqué un pergamino vacío de mi anillo. Lo desenrollé sobre una mesa de jade que había formado a toda prisa. Entonces, mis manos se desdibujaron. Mojé el pincel en tinta y tracé una serie de trazos a una velocidad vertiginosa. Una vez hecho esto, enrollé el pergamino y se lo arrojé. Arqueó una ceja, luego la desplegó y la leyó. Esa es la matriz de nivel 7 que te prometí en aquel entonces, dije. Ya me negué a esto una vez, frunció el ceño y luego sonrió con suficiencia. Pero si esperas que me niegue una segunda vez, con la tentación en mis manos, entonces claramente no entiendes la naturaleza codiciosa de los humanos. Simplemente lee el pergamino y quémalo. Y no se lo enseñes a nadie más, dije. Sí, porque los conjuradores de matriz de nivel 7 crecen como la maleza. Hay tanta gente a la que enseñar, respondió con sarcasmo. Y no lo escribas. No lo archives en la secta. Él asintió, luego dejó de hablar y centró su atención en el pergamino. No tenía una técnica para manipular su cerebro como yo, pero aún así era un cultivador de formación del núcleo. Su mente y sus reflejos eran lo suficientemente rápidos como para procesar movimientos a alta velocidad en combate y para interpretar algo tan complejo en minutos. Tras unos 20 minutos de lectura silenciosa y descifrando la fórmula matricial, Caillou finalmente levantó la vista del pergamino. Su mirada se clavó en la mía con una intensidad aguda y mesurada. Como si ya no estuviera viendo solo a un estudiante. La matriz de sacrificio de almas bestiales que te di no estaba mal para su nivel, dijo lentamente, pero no es nada impresionante para una matriz de nivel 7. Pero esto, su mirada se agudizó aún más. Si se desarrolla por completo, otorgaría a quien la lanzara el poder de 4 cultivadores de almas nacientes. Podrían alcanzar la cima del alma naciente, ya que parece que las almas bestias intercambian su cultivo entre sí. Esta matriz es invencible si se desarrolla por completo, excepto quizás por un inmortal. Sí, pero sus requisitos de casting son una pesadilla, dije. Por supuesto. Pero esto no es pura defensa. Es más que eso. Podría considerarse de nivel 7 máximo. Claro, se necesitan los cadáveres de 4 bestias monstruosas de grado alma naciente. Y probablemente se necesitaría una técnica mental de grado celestial solo para sobrevivir a la reacción de controlar esas almas. Pero si alguien pudiera lanzarla, su secta o clan se volvería invencible dentro de su territorio. El alcance de la formación por sí solo es absurdo. Podría cubrir casi toda la secta del Sol Ardiente.
Se desvió sobre cómo las bestias eran almas y podían superar las limitaciones físicas, lo que les permitía una movilidad casi instantánea en cualquier lugar dentro del alcance de la formación. Era una formación realmente aterradora. Superpoderosa, pero también muy poco práctica, sin recursos muy específicos y difíciles de conseguir. Incluso los tipos de bestias importaban. Debían asemejarse a los 4 espíritus guardianes. Un ave para el fénix, un felino para el tigre blanco, una serpiente o dragón, y una tortuga. Quien creó esta formación no era solo un conjurador de nivel 7, estaba en la cima de ese nivel, dijo Caillou con asombro. A diferencia de mí, que apenas puedo ser considerado de nivel 7. Solo he lanzado 5 formaciones y media de nivel 7 en toda mi vida. ¿La mitad? Arqueé una ceja. ¿Cómo se lanza la mitad de una formación? Porque fue medio exitoso, dijo con tono seco. Era la segunda vez que intentaba una matriz de nivel 7. Casi fracasé. Había una mirada extraña en sus ojos, entre el orgullo y la amargura. Su expresión no cambió mucho, pero la emoción persistió como el eco de un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Su mirada se distanció por un instante, como si me atravesara y se perdiera en el pasado, viendo algo que yo no podía ver. Pero no iba a tocar a un león dormido, no cuando esa mirada cargaba con el peso de la historia, de esas que no se preguntan a menos que se esté listo para una historia con más dolor que respuestas. Entonces, de la nada, preguntó: ¿qué edad parezco tener? Parpadeé. Me encogí de hombros. Me pareció un anciano serio y bien cuidado. Pero no iba a tocar esa mina. Tengo 231 años, dijo. Todavía me queda casi un tercio de vida. Pero ya parezco tener un pie en la tumba. Sinceramente, pensé que se veía bien para su edad, pero, de nuevo, no era una discusión en la que quisiera entrar. Y su tono no parecía referirse solo a su apariencia. Espera, ¿y si lo fuera? Este hombre tenía más de 200 años y se sentía inseguro de parecer viejo. Reprimí una risita antes de que se me escapara. Imagínate a un monstruo centenario con la misma mentalidad que una adolescente. La vez que intenté usar la matriz de nivel 7, fue en una batalla contra ella. Esa zorra, la líder de la secta Escarcha Azur, gruñó. Era de la misma generación que Zungon y yo. Éramos la llamada generación dorada. Pero ella siempre ha sido despiadada. Suspiró, perdido en el recuerdo, luego sonrió fríamente. Con razón ningún hombre la ha cortejado, ni siquiera después de 200 años. Apuesto a que piensa en ello todo el tiempo. Honestamente, probablemente no. Era una cultivadora del alma naciente, líder de una de las 4 grandes sectas, y probablemente le quedaba un milenio más de vida. Probablemente lucía más joven que nunca y tenía asuntos más importantes que atender que las citas. Pero ver a Caillou sumirse en esa mezcla de reminiscencias y extraña amargura me hizo sentir incómodo. ¿Se suponía que debía decir algo? A decir verdad, el líder de la secta Escarcha Azur estaba empezando a sonar bastante rudo. Se había enfrentado a Zungon y Caillou en su juventud, y ahora lideraba una secta de primer nivel. Probablemente aplastó a docenas de otros rivales talentosos en su camino hacia el alma naciente. En fin, dijo Caillou, saliendo de sus pensamientos. Su mirada volvió a su habitual indiferencia. No dejemos que esa mujer nos arruine el momento. Asentí. No hacía falta detenerse en las divagaciones emocionales de un hombre de más de 2 siglos. Ah, casi lo olvido, añadió. Tenemos que hacer una ceremonia de discipulado. ¿Lo hacemos? Pregunté. La ceremonia del discípulo incluía inclinarse 3 veces, compartir vino y juramentos mutuos como lealtad, protección y todas esas cosas buenas. No fue gran cosa, pero preferiría no hacerlo. Si me inclinara y me hiciera el humilde estudiante, no lo diría en serio. ¿Y él prometiendo protegerme con su vida? Ya tenía a Sonson para eso. Sí, dijo con firmeza. Heredarás todo lo que tengo. Serás como el hijo que nunca tuve. En muchos sentidos, un discípulo es más cercano que un hijo. Los hijos quizá no puedan cultivarse. Pero un discípulo, lo hereda todo. ¿Todo? ¿Incluso todas sus matrices de nivel 7? De repente, me sentí mucho más entusiasmado con toda esta ceremonia de discipulado. Fin del capítulo 290.